Hoy continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2024, que se realiza con el sostén de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV. Estamos transitando la quinta temporada y vamos a realizar la entrevista número 51. Hoy es un 28 de mayo del 2024, son las 15 horas y es una entrevista en vivo. El tema de la entrevista tiene mucho que ver con el momento que se está viviendo en la Argentina, donde tiene mucha intensidad las concepciones, el acontecer económico. El tema de la entrevista es condiciones de la coyuntura económica argentina. Y el entrevistado es Martín Burgos. Martín Burgos, que va a hablar de economía, es licenciado en economía, es decir, es economista de la UBA Argentina, es máster de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, es doctor en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, donde estamos hoy. Estamos en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, vamos directamente a la pregunta y después te sigo presentando. Dale. Gracias por venir. Gracias por invitar. No, gracias por acercarte al estudio de la Universidad Nacional de Quilmes. La primera pregunta es un poco genérica, pero nos gustaría que puntualice cuáles son los puntos por los cuales los aspectos por los cuales vos caracterizás la actual situación económica de la Argentina. Bueno, hay muchas cosas que se fueron produciendo en estos 6 meses. En un principio un ajuste enorme, ¿no? de toda una redistribución del ingreso, una caída del salario muy fuerte, una recesión muy importante en la Argentina, que está generando estragos en términos de lo que es el incremento de la pobreza en nuestro país, que ya venía bastante golpeado con el gobierno anterior, con la pandemia, con distintas circunstancias, y una inflación que se fue a 25% en diciembre por la devaluación. ¿Qué devaluación? La devaluación del peso, digamos, de diciembre del año pasado, del 23, y desde entonces el dólar... ¿De cuándo fue la devaluación, perdón? Y terminó siendo de 120%, de más del 100%. Que es muy alto. Es un montón. Evidentemente, acá los precios siguen mucho el dólar en Argentina. Entonces, cuando el dólar sube, suben también los precios. Entonces, lo que nos pasó es que obviamente empezó a subir los precios, 25% en diciembre, 20% en enero, y así. Pero se nota dentro de todo cierta desaceleración de esa inflación. Llegó el último día en abril a 8,8%, que se festejó en el gobierno, pero 8,8% mensual, lo digo para los otros países que por ahí no se escuchan, es algo que es demencial en términos de lo que es... Ahora bien, asume en diciembre del 2023 sí, este nuevo gobierno. El 10 de diciembre. En noviembre, ¿cuánto era la tasa de inflación? Y la tasa de inflación era menor a 2 dígitos. Venía ya muy complicada. Habíamos tenido picos en el gobierno el año anterior, picos de 12%, con una mini devaluación que hubo cuando se hizo en la posterioridad de la primera vuelta, cuando se vio que era posible que Milei ganara en segunda vuelta. Y eso generó un pico de 12%, 12,7%. Pero no se había llegado a 25%. Después fue bajando, 12%, 7%, después volvió a subir muchísimo. Yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? La relación que hay entre el dólar y los precios. Es lo que explica principalmente que luego que los dólares, como se dice también, porque el tipo de cambio es múltiple en Argentina, después ese dólar se fue planchando e incluso el dólar financiero fue bajando de 1.300 pesos a menos de 1.000 pesos por cada dólar. Mientras el tipo de cambio oficial iba subiendo de a poquito de 800 a 850, 60. Entonces lo que hizo esto, la devaluación y posterior dólar planchado, como se dice, dólar estable, o incluso reduciéndose en algunos casos, fue que efectivamente la inflación se fue reduciendo.
El tema acá me parece que es importante mencionar es que estamos en un piso todavía enorme de 8%, que genera muchos problemas macroeconómicos, y ya muchos la discusión que hay en este momento en Argentina es si esto es sostenible, ¿no? Bueno, Martín, además de sus estudios, fue coordinador de la Diplomatura de Posgrado de Finanzas para el Desarrollo en la Universidad Nacional de Quilmes, en esta universidad. Bueno, es docente de posgrado de Flaxo, de Políticas Públicas en la especialidad de Estudios de China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús y en la especialización sobre Economía Argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es coordinador y coautor de los libros El nuevo modelo económico y sus consecuencias y Desarrollo y Ambiente, problemas y debates desde la periferia, en la editorial del Centro Cultural de la Cooperación. Martín, ¿cuáles son los principales determinantes que explican la actual coyuntura económica argentina, el momento actual? Del hoy? Sí, eso yo creo que es mucho de lo que se llama manejo de precios relativos. Hay 4 precios que son fundamentales, que es el tipo de cambio, que son los salarios, que son las tarifas y que es la tasa de interés. Esos 4 precios, los 3 primeros por lo menos fueron, el dólar fue subiendo, como lo acabo de decir, las tarifas también fueron subiendo mucho y eso también impactó sobre la inflación, y mientras que la tasa de interés bajaron y los salarios trataron de continuar un poquito el ritmo de los precios. Y ahí me parece que hay... Continuar el mismo ritmo de la inflación, o sea, mantener Claro, la capacidad adquisitiva. porque hay que saber, logrado? claro, y bueno, lo que hay que saber Bueno, ¿se logró es eso? que, no, digamos, si uno calcula el salario real, se ha perdido 20-25% del salario en estos 6 primeros meses. Y en los sectores registrados, los sectores en blanco, el resto de la economía sin duda ha perdido mucho más, y sin ni hablar, digamos, lo que pasó a nivel de lo que es el desempleo. Es muchísimo lo que se ha perdido. Pero lo que es importante mencionar también, para contrarrestar eso, es de que hay muchísimo conflicto social y muchísimo conflicto gremial. Institucionalizado y no institucionalizado. Institucionalizado, ¿qué quiere decir? De que hay muchas paritarias. Cuando hay una paritaria mensual, quiere decir que el gremio es lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, hubo una inflación de 20% este mes, nosotros tenemos que por lo menos lograr 20% de aumento. No se logra, se llega a una negociación, seguramente habrán llegado a 15%, pero ese 15% de aumento nominal, si bien no alcanza a recuperar lo que se pierde por inflación, genera a la vez en la cual todos los precios van subiendo. Porque si todos los precios suben 20% y todos los salarios suben 15%, ese incremento de salario de 15% a su vez va a volver a repercutir sobre los precios generales de la economía en el mes siguiente. Entonces eso es lo que genera un piso en la dinámica de precios y de salarios. No es como el caso del 2001-2002. ¿Qué pasó en el 2001-2002? Argentina devalúa del 1-1 del peso al 3-1, pero tuvimos una inflación de 40% en el 2002, pero los salarios en términos nominales no se movieron. Con lo cual la inflación en el 2003 ya era una inflación controlada, ya era una inflación muy baja. Acá es un fenómeno distinto. En los 90 los sindicatos habían sido totalmente vaciados de contenido, de política, para decir así, y entonces no pudieron resistir cuando vino la devaluación. Pero acá estamos saliendo de un momento en el cual los sindicatos son muy fuertes y con lo cual van a ir a buscar, en la medida de lo posible, lo que ellos han perdido en términos inflacionarios. Y eso es lo que genera una dinámica bastante inestable, pero a la vez fruto de una resistencia social muy importante que se da dentro del ámbito de Fabril, pero también fuera, ¿no? Lo que vimos en las marchas universitarias, por ejemplo, fue algo muy importante. Una reconfiguración un poco de la visión que tiene el gobierno respecto a las universidades. Ha tratado de tocar un consenso social
y evidentemente tuvo que dar marcha atrás. Martínez fue jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Política Económica entre diciembre del 2019 y enero del 21, es decir, con la gestión anterior, con la pandemia. ¿no? Con la pandemia, sí. Un momento complicado. Me imagino, ¿no? Sí. ¿Querés decir algo acerca de esa experiencia? No, bueno, creo que hay una parte en la cual uno lo vive como cada uno de los ciudadanos, es decir, que el día de que se anuncia la pandemia, ya se venía un poco rumoreando, se venía diciendo que eso iba a pasar. Nosotros estábamos preparando una movida grande, iba a venir Stiglitz a la Argentina a hablar del tema de la deuda, estábamos armando un escenario... Era como un tema central. Que era un tema central de la gestión y bueno, lo veníamos organizando, era algo importante, bueno, no se hizo obviamente, pero a la vez, obviamente, más allá del común de todos, que tuvimos todos en casa, en un momento, a la semana rápidamente, tuvimos que empezar a trabajar ya en el ministerio, su ministerio que era vacío, era para 5.000 personas y éramos 20 personas trabajando ahí en esos momentos, tomando decisiones, sobre todo los secretarios y el ministro de Economía, que era Martín Guzmán, decisiones importantes en ese momento y otras que digo, más allá del contenido de la política, me parece fue impresionante sobre todo la forma en que se empezaron a cambiar la forma de toma de decisiones, ¿no? El Zoom, digamos, lo que todos vivimos, pero por ahí a otros niveles. Y era una experiencia que no se tenía ninguna práctica anterior. Se tuvo que repensar evidentemente todo y en la política hay algo que es cierto, necesitas el contacto. En todo creo que hay que generar comunidad, las empresas es difícil que trabajen teletrabajando full, pero la política hay algo del estar uno a uno, del famoso tomarse un café, que es imprescindible. No hay posibilidad de que algunas cosas se hablen por Zoom. Bueno, Martín es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Se abrevia CCC de Argentina, ¿no? Sí. Que por cierto tiene unas instalaciones muy lindas, ¿no? Sí. Martín, la última, o casi la última pregunta. ¿Qué posibles escenarios ves para el futuro más o menos próximo de la Argentina, ¿no? Bueno, hay una complicación respecto a esto, ¿no? El tipo de cambio, el dólar quedó planchado en estos tiempos, mientras que la inflación iba creciendo muy rápidamente. Y eso fue generando un 8,8% de inflación que tuvimos en abril. Es un aumento de precios en pesos, pero si el dólar está quieto, también es un aumento de precios en dólares. Entonces lo que se fue generando es que la Argentina empezaba a encarecerse en dólares respecto a otros países y de forma muy rápida. Pues si empezás a crecer los precios en dólares a un ritmo de 8% mensual, empezás a tener problemas de competitividad. ¿Qué competitividad con qué? Con otros países, pero sobre todo de Europa. Uno a veces hace esas comparaciones bucólicas. Un café en París sale 2-3 euros, que serían 2.000, 3.000 pesos, y en Buenos Aires ya cuesta eso. Ya cuesta 2.000, 3.000 pesos un café. Si seguimos a este ritmo inflacionario de 8% mensual, pronto vamos a tener un café a 4.000 pesos, 5.000 pesos, mientras que en Europa va a seguir en 3 euros. Es decir, que nos va a salir más barato irnos a tomar un café en París que en Buenos Aires. Salvo el viaje, pero digo, te sale más barato vivir, sí. Yo digo, el absurdo al que llegamos es que por ahí te conviene con el sueldo argentino irte a vivir a Río de Janeiro y vivir ahí con tu sueldo argentino, teletrabajando, como veníamos diciendo. Y eso es algo que muestra la incongruencia del modelo económico. Que vos no puedas llegar a fin de mes, que haya muchos problemas de pobreza en Argentina, pero que a la vez los salarios en dólares estén creciendo y los costos para las empresas estén creciendo tan rápido. Me parece que ahí hay un problema. Mi propio Milei está discutiendo muy fuerte, diciendo que no hay apreciación cambiaria,
que no hay necesidad de devaluar en la actualidad. No obstante, cuando uno empieza a mirar los números, el problema no es tanto el momento actual, sino el ritmo de inflación que hace que en un mes, 2 meses, esto se va a empeorar rápidamente y que en algún momento es casi necesario una devaluación. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen competitividad. Hoy estaba hablando con gente de Tucumán, empresas que decían arándanos, que son especialistas. No pueden vender los arándanos porque les entra mucho más barato importado. No pueden competir ya en los mercados internacionales. Entonces se dedicaron al mango, y el mango lo mismo. El maracuyá, digamos, otras frutas tropicales, no están teniendo la competitividad. Entonces imagínate lo que le queda para una pyme de la provincia de Buenos Aires. Si donde tenés ventaja comparativa, como se dice, ¿no? por la fertilidad del suelo, por distintas circunstancias, no podés llegar con los costos. Bueno, una pyme de la provincia que le queda de tipo industrial, ¿no? De tipo industrial no le queda nada. Entonces todo eso lleva a que sin duda en algún momento se plantee seriamente la cuestión de la devaluación. ¿Cuál es el tema? Me parece que hay un tema político atrás muy fuerte, más que económico. La gente que todavía cree en Milei piensa que este sacrificio de 6 meses que se hicieron, que ellos mismos hicieron, reduciendo, digamos, viendo reducido su sueldo, es algo que se justifica porque se viene algo mejor, que es la estabilidad de precios, y entonces la gente está evidentemente, alguna gente, ¿no? Los votantes de Milei, para entender bien ellos. Los otros, bueno, ya sabemos más o menos que están en contra, pero entender los que están a favor. Bancan esta situación porque piensan que hay un porvenir mejor. La devaluación, ¿qué quisiera decir? La devaluación puede llegar a significar que volvemos a foja cero, volvemos a diciembre, con un nivel de inflación que pueden volver a 20%. Con lo cual eso sería, en términos de la subjetividad, de lo que le queda a la gente, de los argumentos que le queda a la gente a favor de Milei, sería terriblemente destructivo. Entonces hay un fuerte discurso de parte de Milei de tratar de decir que no se va a devaluar. Me parece más por la cuestión política y para cuidar a sus seguidores, para decirlo así, que por una cuestión económica que también se da, pero la cuestión económica está prevaleciendo un poquito y ya todos los analistas están hablando de una apreciación cambiaria. Bueno, veremos qué resulta, pero la devaluación sería terrible para la política, para el sustento político, incluso te diría, de lo que es el gobierno de Milei. Porque sería decir, bueno, todo este sacrificio de 6 meses no sirvió para nada. Y eso sería algo terrible para la gente que banca este gobierno. Podría perder mucho apoyo. Bueno, muchas gracias. ¿Vos a qué edad viniste a la Argentina? Me vine a los 20 años a vivir. ¿De dónde venías? Y vine de Francia. ¿Y qué estabas haciendo en Francia? De vacaciones. Las vacaciones de 20 años. No, mis padres militaban acá en los 70 y bueno, se tuvieron que ir en el 77. El 7 del 7 del 77. ¿Y naciste en la Argentina? Yo nací antes, sí. Así que me fui muy joven allá, y mi hermano nació en Francia. Pero bueno, fue una globalización antes de la globalización, ¿no? Somos multilingües antes de que eso se ¿En qué ciudad vivías de Francia? Empecé viviendo en Lyon, que es la segunda ciudad más importante, la ciudad industrial, y después en el conurbano de París, en un lugar muy lindo, muy bucólico, que es Auvers-sur-Oise, que es el lugar donde murió y pintó sus últimas pinturas Van Gogh. Ahí está la tumba, es un pueblito muy lindo, muy hermoso, que está a 30 kilómetros de París. Y bueno, en ese lugar vivimos antes de venirnos ya para acá. Una definición de mis padres, pero yo acordaba totalmente, quería venir a vivir a Argentina ya hacía mucho tiempo. ¿Y después volviste a estudiar posgrado, no? Después aproveché, claro, hice una maestría allá en París, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y después
bueno, me Pero volví. seguís comparando el café en la Argentina. ¿Cuánto cuesta Por el café en eso, la tengo ese Argentina? vicio de comparar, de buscar, de comparar lo que pasa allá y acá. Sí. ¿Cuánto cuesta el café en París y cuándo? Es la mejor forma de vivir los exilios, me parece, generar puentes, generar vínculos culturales, ¿no? Sigo muy pegado a todo lo que es lo francés, me encanta leer de literatura francesa, tengo esa ¿Escribiste posibilidad. un libro sobre esa experiencia? Escribí un libro, sí, El arte del exilio se llama, que salió el año pasado. Parece interesante, digamos, cuando salió el libro, hay poco escrito sobre el exilio en general. Alemán, el año pasado en un congreso de Flaxo, decía un poco eso, ¿no? Que había poco escrito sobre esa experiencia, que vos también viviste, de hecho, pero hay menos todavía de los hijos del exilio, ¿no? Me parece que ahí hay como un vacío literario, pero también de memorias, para decir así, porque... Y que es una memoria que hay que tener presente, ¿no? Creo que como todas las memorias. es ¿no? interesante, sí, yo creo que son historias que merecen contarse y siempre son puntos de vista, me parecen enriquecedores respecto, y por ahí, ahora que se vuelve a poner sobre la mesa los 30.000 desaparecidos, la dictadura, creo que si hay que volver un poquito a repensar todo esto, el exilio también puede ser una entrada que tal vez en los años 80 era más polémica, para decir así, o había más discusiones al respecto. Creo que ahora se podría mirar desde otro lugar. Bueno, Martín, Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Espero que te hayas sentido bien. perfecto, muchísimas gracias. Con este grupo de... Sí, que nos aparte, apoya, bueno, aquí hice mi doctorado, con lo cual la verdad que siempre, y bueno, estuvimos con el posgrado en finanzas, así que siempre un gusto estar y es un poco como mi casa. Bueno, terminamos la entrevista con Martín Burgos. Agradecemos el apoyo que nos brinda siempre la UNEQ TV y Claxo TV. Y muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias a vos.